Listo. Bueno, buenas tardes otra vez a todos, ahora que ya están casi todos conectados. Este es nuestro segundo encuentro virtual, ya sería la cuarta clase. Primero, la aclaración de que actualicé el archivo del cronograma de clases. ¿Se acuerdan que había 4 o 5 clases? Ahora ya lo extendí más en el tiempo, también para que ustedes puedan tener un panorama de cómo viene la materia. Así que lo pueden consultar en la plataforma, después lo paso por el chat de WhatsApp. Y bueno, recordarles esto, que la cursada, como nosotros empezamos en septiembre, se extiende hasta incluso diciembre, que están las mesas y demás, pero sé que va a ser una época que por ahí muchos de ustedes tienen que rendir finales de primer año o demás, pero vamos a tener clases igual después del 15 de noviembre, y vamos a continuar hasta marzo, ¿sí? No vamos a continuar en enero con clases así, pero sí ya hacia el final en diciembre vamos a tener encaminado lo que va a ser el trabajo final, que va a ser en parejas o en grupos, y la idea es que en el verano, enero, febrero, ustedes trabajen fuerte en ese trabajo final, con consultas en febrero, encuentros por ahí específicos con cada grupo, para ver el seguimiento de su trabajo y ya la entrega final en marzo del año que viene, ¿sí? Un poco para que sepan de esta extensión que me imagino que les han dicho algunas materias que empezaron ahora, recién en septiembre, ¿sí? Así que nos pidieron del instituto que tomemos en cuenta este tiempo y bueno, nos va a venir bien porque vamos a poder avanzar y ahondar en más temas. Hoy, la idea de hoy, bueno, primero gracias por la actividad 1, que era sobre su propia vivienda, que es bueno, yo les dije, era muy, digamos, liviano en el sentido de que ustedes puedan pensar esto, qué servicios tienen, qué cosas conforman el hábitat, además de la vivienda, ¿no? Esto pensar sobre todo en la infraestructura, la que tienen acceso o no, que todas, por supuesto, son un derecho para nosotros, tanto los pluviales como las conexiones cloacales y demás, además de pensar el hábitat ya en términos más amplios y pensar en todo lo que tiene que ver con el mobiliario y la infraestructura barrial, digamos, que está circundante a nuestra vivienda, que también hace parte, digamos, a esos derechos de una ciudadanía plena y del lugar donde habitamos que sea digno. Así que gracias por eso. Para ahora, la otra semana, vamos a avanzar un poco más en pensar nuestro propio barrio, donde está nuestra vivienda, en términos históricos, que va a ser el próximo tema que vamos a ver en 15 días, una historización de la cuestión urbano-ambiental en nuestro país, desde cuándo se habla de la cuestión de la vivienda, cómo se ha abordado esta problemática persistente del déficit habitacional, conocer por ahí normativas icónicas de nuestra historia, que tienen que ver con distintas leyes, la Constitución y demás en diferentes momentos. Así que ahí vamos a hacer una actividad para ampliar un poco también en esta autorreferencia de cada uno a partir de su vivienda. Hoy lo que vamos a hacer es abordar, bueno, y después también quería retomar el tema del trabajo práctico, sobre el tema de las conferencias de ONU Habitat, la 1, la 2 y la 3. Yo ahí les hice devoluciones, lo que marqué por ahí en muchos trabajos es que justamente no lograban diferenciar las agendas de las 3 conferencias, digamos. Era muy meticuloso, es un primer trabajo que yo les tiré para ver también su capacidad de poder distinguir, porque obviamente las 3 conferencias tratan sobre los asentamientos urbanos, sobre la dificultad, el déficit habitacional y cómo construir ciudades sostenibles, pero la mirada que en estas 3 conferencias y en estos 60 años ha cambiado mucho, y eso tenemos que rescatarlo porque después lo vamos a ver que incluso en nuestro país también, y hoy lo vamos a ver un poco con el texto que vamos a repasar, ha cambiado. Y cómo uno mire, piense desde la vivienda, empezarla, como yo les decía en la clase pasada, en una mercancía, 4 paredes, un techo, un refugio, a pensar hoy el hábitat y de ahí a pensar el derecho a la ciudad,
como un bien común, la ciudad como un bien común, esa perspectiva no estaba en 1976. Entonces, un poco este paraguas, estos lineamientos generales de los países reunidos en una conferencia internacional como es la de ONU Habitat, ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, algunos lograron diferenciar muy bien esto, el diagnóstico, o sea, la conferencia qué problemática establece y qué sugerencias hace para esos países ahí reunidos de trabajo a 10, a 15, a 20 años, y entonces poder diferenciarlas. Entonces quiero volver sobre eso que a muchos les dije, la seguimos en la clase, en que la primera conferencia de Hábitat, en el 76, en Vancouver, primero el nombre, que algunos lo destacaron, se llamaba Conferencia sobre Asentamientos Humanos. Piensen que es la primera vez a nivel global que se toma una temática como una problemática de todos los países. Podemos pensar en otras ramas de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, que existe desde el año 1948. O sea, pensemos que recién, y por qué, siempre contextualizar en tiempo y lugar, por qué recién en 1976 la ONU decide formar un organismo específico para tratar los temas de los asentamientos humanos, es decir, dónde vive la gente y cómo vive, ¿sí? Esto tiene una razón de ser. Nosotros la otra vez habíamos, y lo vamos a ver en la clase que viene mucho con la historia, que en los 60, la década de los 60, desde la década del 50, ya posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, hay un crecimiento exponencial de la economía, no solo en la recuperación de los países europeos, sino también en Latinoamérica, hay un desarrollo económico muy grande, y la década de los 60 muestra esa consolidación, y en esa consolidación de un proyecto desarrollista como tuvimos en nuestro país y que ha sucedido en la región en grandes términos, implicó una movilización de la población rural hacia las ciudades muy grande. Entonces, es justamente en los 60 donde se empieza a migrar la gente del campo a la ciudad y empiezan estos conglomerados alrededor de las principales ciudades de nuestro país, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, y ahí es donde se empieza a visibilizar aún más las condiciones de los sectores populares, de los obreros que llegan a trabajar a las ciudades, las condiciones de vivienda. Entonces, recién en el 76 es que esto se establece como una preocupación global y que hay que determinar ciertos parámetros. Entonces, en ese momento, en el 76, ni se pensaba en el derecho a la ciudad, de esta ciudadanía plena, de que vivir en una ciudad tiene que ver con el acceso a la educación, a la salud. Se pensaba en la vivienda, ¿sí? Pensar que los hombres y mujeres debían tener una vivienda digna. Y nada más, digamos, muy, muy poquito. Decían, ni siquiera hablaban de ciudades, o sea, hablaban de asentamientos nada más, asentamientos sostenibles, es decir, que la gente pueda vivir, toda esa gente que se agrupó cerca y alrededor de la ciudad pueda vivir. Era casi mínimo los requisitos. En cambio, en el 96 ya se empiezan a adornar, digamos, esto de los asentamientos sostenibles. Se empieza a hablar específicamente de una vivienda adecuada, o sea, no de un asentamiento sostenible, o sea, se empieza a hablar ya más de especificidades que hacen al hábitat, hablar de viviendas adecuadas, se había evaluado ya el progreso de la urbanización respecto a la conferencia del 76, bueno, qué pasó en estos 20 años, qué cosas hicieron, y ya le empiezan a agregar más adjetivos, bueno, hacer asentamientos seguros, saludables, productivos, sostenibles en el tiempo, ¿sí? Habitables, dignos, equitativos, se empiezan a poner conceptos que no estaban en la cabeza del 76, donde la problemática era más como por encima. Y ya en el 2016 alcanzamos este concepto de derecho a la ciudad, que lo repasamos la clase pasada, cuando nos metimos con la nueva agenda urbana. Fíjense, en el 76, conferencia sobre asentamientos humanos, muy general. En el 96, en la segunda, ahí se establece una agenda urbana, ya con sugerencias más específicas.
Y en la última, la del 2016, se hace esta nueva agenda urbana que incluso empieza a hablar del género, de qué rol y qué situaciones de desigualdad sufren los géneros en las ciudades, o sea, se empieza a complejizar la visión, ¿se entiende esto? De pensar, de bueno, que los asentamientos, digamos, los lugares donde fica las personas, tiene que ser sostenible y habitable. A empezar a hablar ya más de la equidad, del acceso, de que sean productivos, de que la ciudad, de hecho, colabore al desarrollo sostenible de la economía de ese país. Y ya en el 2016, todavía más, y se hace mucho hincapié, y esto a modo de versión crítica de la ONU, de que justamente el sector privado tiene responsabilidades y debe acompañar las políticas públicas. Cuando en los 90 se utilizó al sector privado como el motor productivo que iba a hacer todo bien y que iba a desarrollar ciudades espléndidas, y en realidad lo que hizo fue una segregación espacial tremenda, donde el capital, el mercado inmobiliario y demás generó más desigualdad y peores condiciones. Entonces en el 2016 ya es, bueno, el sector privado de desarrollo tiene también responsabilidades sobre esta ciudad pensada como bien común. Esto que hablábamos la otra vez, bueno, un barrio residencial en Buenos Aires tiene también responsabilidad en tener enfrente al barrio 31. ¿Sí? O sea, es un mismo espacio, es una misma ciudad, tenemos que vivir. Entonces, este sentido del bien común es importante que haya aparecido recién en el 2016. Así que bueno, quería por ahí charlar de nuevo sobre esto, de que también en el 2016 se hace mucho hincapié en los gobiernos locales. ¿Y esto por qué es importante? Porque son los municipios los que tienen la potestad de administrar el uso del suelo. Es decir, no es el gobierno nacional, y esto sucede en la mayoría de los países, sino, bueno, nuestro país ya específicamente la Constitución Nacional dice que faculta para administrar el uso del suelo a las provincias y municipios. El intendente Cáfaro, con el que yo trabajo, siempre repite, la gente no vive en el Estado Nacional, en un ministerio, vive en las ciudades. Entonces, también los gobiernos locales han tomado mucha preponderancia, y sobre todo en el tema de hábitat, y lo vamos a ver muy bien cuando repasemos la ley de acceso justo al hábitat, que es una ley reciente, muy innovadora, que cambió un poco el tablero de juego. Cuando antes se dejaba trabajar libremente al mercado, al sector privado, al capital, porque bueno, era el que invertía y eso traía desarrollo, ya esta responsabilidad que tiene el sector privado empieza a ser más regulada por el Estado local, el municipio y el Estado provincial, como forma de poder pensar al hábitat como un todo, porque por más de que venga un tipo, me invierta en la ciudad, genere mano de obra intensiva, mucho trabajo y demás, pero me va a hacer un muro y perjudicar al barrio que está al lado porque se inunda, a partir de la edificación de tal o cual barrio, no es sustentable, no es sostenible eso. Entonces se empieza esto a complejizar, de que la ciudad es multiactoral, todos tenemos que vivir, y si bien no vamos a acabar con las desigualdades de un día para el otro, es necesario que todo proyecto urbano contemple la complejidad de los actores, la complejidad del ambiente, ¿sí? Que cada vez más está en la agenda de cómo generar ciudades sustentables y sustentables ambientalmente también, ¿no? Bueno, algo del tema de la agenda de la ONU y demás, ¿alguien quiere hacer algún comentario o algo? Yo, profe, Sí, Mariana. porque a mí me tocó hacer la 3 o sea, en el trabajo y me han preguntado antes de que yo la haga, Sí. me han preguntado y nada que ver lo que yo pensaba con lo que era, porque está mal, tenemos que volver a rehacerla, pero, o sea, entonces significa que está más basada, digamos, más tirada para este lado, o sea, de que no era lo mismo antes, o sea, los temas que hablaban o ¿cómo te Las puedo decir? sugerencias, las propuestas Claro, que hacían para que los estados vayan desarrollando de ahí en más. Claro, no, cómo van cambiando.
O sea, de esto que decía, de pensar, bueno, hay que hacer asentamientos sostenibles, porque la verdad la población crece rápidamente, esto es lo que se detectaba Claro. en el 76. Ahora que el documento de la nueva agenda urbana establece que no, que hay que pensar la ciudad como un derecho, que la ciudad debe pensarse como un bien común, que este derecho a la ciudad incluye a los derechos humanos por sobre todo. O sea, antes ni se pensaba que la ciudad tenía implicancia en los derechos humanos. Profe, por eso también puede ser que es cuando, acá por ejemplo en la Argentina, es cuando se hizo la modificación también de la Constitución en el 94 con respecto al derecho a la vivienda digna, o sea, todo ese tema también benefició mucho también al tema de la Argentina y se pensó de otra manera. Tal cual, era algo, antes, alguien lo ha puesto en los trabajos, antes de la conferencia, años antes se vienen estableciendo agendas, los distintos gobiernos o organismos internacionales o organizaciones sociales, digamos, van metiendo temas en agenda para que queden establecidos en este documento de nueva agenda urbana. Y la reforma del 94 de la Constitución Nacional tiene que ver, sí, sí, ya está ese clima de época, digamos, ¿no? Dando vuelta unos años antes. Tampoco es que la ONU es la vanguardia, sino que es No, un no, no, momento porque donde... también, profe, con el respecto con el tema del, o sea, en la época del bienestar, que también fue una época que también se pensó que también era beneficioso, que se iba a quedar ya resuelto el tema de la vivienda, pero eso también, obviamente que también se generó muchos gastos, tiene mucha, o sea, tiene muchas cosas buenas, a su vez el estado de bienestar perdón, sí, el estado de bienestar, pero también alguna falencia. También tiene que ver para mí, con respecto del tema de la vivienda y del hábitat, es que a veces también se piensa, obviamente, en la vivienda de la persona, pero también se buscan muchos lugares muy alejados para hacerlas del tema de las viviendas nuevas. Claro, O sea que dificulta eso también. Obviamente se tiene que trabajar, es como dijo usted, también se tiene que trabajar con la privada por el tema de hacer el tema de lo el que pase el acceso al gas. suelo. Primero el acceso a Exactamente, las tierras, ¿no? ¿Qué tierras se exacto, pueden comprar para un desarrollo de vivienda, aunque sea de vivienda popular? ¿No? exacto, Porque sí, sí, sí. tienen que ser tierras alejadas y no próximas a... Y ahora ya está cada vez más claro que no puede haber proyectos urbanos o desarrollo de vivienda que no esté próximo a un tendido de servicios públicos, digamos, que posibilite que enseguida se tengan, digamos, que se extienda la red de agua potable, que se extienda la red cloacal, que ese colector cloacal sea capaz de absorber un barrio nuevo, ¿no? Ya sean 50, 100 viviendas nuevas y que se puedan conectar a eso. Ya ahora son requisitos cada vez más específicos, que por supuesto los gobiernos locales, los consejos deliberantes hacen excepciones, y eso es lo tremendo cuando ceden a intereses privados por ahí, que bueno, esto ponen en la balanza, bueno, hay una inversión, un desarrollo inmobiliario, el municipio va a poder recaudar más, dice, bueno, hacemos una excepción al Código de Ordenamiento Territorial y lo aprobamos, a pesar de que va en contra de por ahí cómo estaba establecido el uso del suelo de ese lugar, ¿no? Hoy con el conflicto del Tajiber lo vemos no en tema habitacional, residencial, pero sí en el uso del suelo, ¿no? El Sí. conflicto del Tajiber en Campana, donde quieren cambiar el uso del suelo, que hoy está establecido como zona rural, cambiarlo a uso industrial, para que se puedan radicar puertos e industrias a la vera Exacto. del río. Pero ¿qué consecuencias tiene eso? Uno, desde los que están a favor de cambiar el uso del suelo, pueden decir, bueno, pero van a venir empresas transnacionales, van a generar trabajo, van a generar tasas exorbitantes para el municipio, entonces el municipio con esas tasas va a poder invertir en la ciudad y en otros desarrollos. Y otros, del otro lado de la balanza, está el tema, bueno, pero ¿qué impacto tiene a nuestra ciudad cambiar ese uso de suelo hoy y qué función tiene esa zona rural que está próxima a una zona protegida como es el Parque Nacional del Ciervo de los Pantanos? Entonces, bueno, ahí siempre hay conflicto de intereses. Cuando veamos esto de la cuestión urbana, y sí, conviven distintos intereses, hay conflictos y bueno, el Estado
va tratando de dar pasos y también según la perspectiva ideológica de cada gobierno, qué pasos va dando. Pero hay regulaciones que se mantienen en el tiempo. Pero, por ejemplo, todas las ciudades tienen su código de ordenamiento territorial o en Campana, el último se llama Código Urbano Ambiental, que es del 2013, donde se establece el uso de suelo de cada fracción del partido. Y después vemos que hay muchas excepciones a lo largo de la historia por esto, de que los municipios se sienten presionados por diferentes intereses y dicen, bueno, hago excepción y cambio este uso rural a uso urbano o urbano complementario para que desarrollen un country en tal lugar. Entonces, es complejo, o esto que decían, un estado de bienestar que quiere avanzar en proyectos de vivienda popular, en grandes programas de vivienda popular, y que termina por ahí estableciéndolos en suelos que no son aptos, pero bueno, es el suelo que estaba disponible en ese momento, ya sea porque lo compró el municipio, porque lo compra Nación, porque hay un convenio con una organización como puede ser la sindical que tiene ese predio. Es complejo entonces después la concreción de eso, ¿no? El procrear del Sí, ahí usted 2014. con lo que usted habló del suelo, por ejemplo, está el tema del SEANSE. Claro, bueno, esa es otra de Eso, las eso, problemáticas, ¿no? sí. Entonces, ¿qué Perdón que hacer no con los prenda residuos sanitarios? le pido disculpas porque no prenda la cámara, No, profe. está Lo que bien, pasa es Alda. que les soy sincera, hoy es como que no me siento muy bien y me mandaron a hisopar Uy, por un contacto directo con una sí. compañera que tiene COVID. Y bueno, y la verdad que no me siento muy bien, pero bueno, obviamente quería presenciar Te la clase pusiste y a por eso escuchar. no prendo la cámara, les soy Bueno. sincera. Bueno, ahora, para no seguir avanzando en estos temas que vamos salpicando de las problemáticas, vamos a meternos de lleno con la revisión del texto. ¿Lo pudieron leer más o menos? Muévanme la cabeza los que están con la cámara, si quieren, alguno prende el micrófono, los que no tienen la cámara. ¿Pudieron leerlo? El prólogo de este libro, que bueno, acá está resaltado en amarillo. Sí, profe, yo lo leí. ¿No? Sí, ¿quién más? No, Karen ahí, bueno, Yo, María profe, lo Luján leí. sí. Bien, Yo, buenísimo. Esto, lo ideal es que lo puedan leer antes de la clase para ustedes tener una primera aproximación y saber más o menos de lo que estoy hablando o hacer consultas. Si no lo leyeron, igual después de la clase está bueno que vuelvan al texto, lo lean ustedes guiados por ahí con los apuntes de clase. Pero bueno, también van a tener, yo les dije, las presentaciones en PowerPoint van a estar disponibles para ustedes también. Ya ahora que hoy terminamos la unidad 1, ya voy a subir la presentación que tiene lo que vimos el encuentro virtual pasado y esto, ¿sí? Para que también puedan volver ustedes por cualquier apunte que necesiten para entender el texto. Entonces, bueno, este libro de la cuestión urbana interrogada, es un libro bueno, compilado por diferentes especialistas en la cuestión urbana, fundamentalmente sociólogas. Ahí yo les puse, bueno, Mercedes Di Virgilio es como una de las diosas del tema de la cuestión urbana, sobre todo desde la sociología, pero ha hecho muchísimos trabajos, todo el tiempo está colaborando con la organización Techo. ¿Se acuerdan que yo les dije y les subí ahí un link para que vean el tema de asentamientos y villas en diferentes lugares? Bueno, Hilda Herzer, que ya falleció, pero que estuvo muchos años en Flaxo también tratando sobre estos temas, Gabriela Merlinsky, igual de la UBA, son todas investigadoras del CONICET, todas doctoras en ciencias sociales, en sociología. Y el libro es, nosotros leímos el prólogo ahora, pero el libro compila trabajos e investigaciones que se presentaron en un taller y que tratan sobre diferentes cuestiones de la gran cuestión urbana. ¿Sí? Entonces la idea de leer el prólogo es porque un poco nos introduce a esto de la cuestión urbana, fundamentalmente teóricamente, qué temas se trabajan en la academia, qué temas se abordan, pero eso da cuenta de los conflictos o temáticas que existen en la realidad en relación al hábitat, y nos va a servir de guía, después les voy a decir por qué,
cada uno de sus capítulos, porque lo que vamos a hacer hoy, lo que hace en el prólogo, cuando mencionan las diferentes mesas que se llevaron adelante en un taller de la cuestión urbana interrogada, es que vamos a tener ejemplos, casos, sobre las distintas problemáticas que aparecen ligadas al hábitat, como veníamos hablando recién, esto de la cuestión ambiental, o el rol del sector privado, la presión inmobiliaria, bueno, o el rol del Estado en diferentes momentos, o qué pasa con las temáticas de las ocupaciones de tierra y los desalojos. Entonces, cada capítulo después toca una temática, que la idea del trabajo final es que ustedes elijan alguna problemática relacionada al hábitat y puedan investigarla más a fondo. Si está presente en su propio territorio, ya sea en Campana, en Zárate, bueno, hay alguien también de Escobar, de Pilar, si ves relacionada a su hábitat, mejor, porque bueno, uno le da más sentido cuando dice, bueno, voy a estudiar el desalojo que ocurrió en el 2003 en tal lugar, ahora estoy inventando cualquier ejemplo, no sé, por decir en Campana cuando se quiso tomar el predio de donde estaba el Derby, estoy inventando igual. Hubo igual hace poco, después de que demolieron ese edificio que está ahí adelante de San Felipe, hubo un conflicto que se asentaron varias familias, estuvieron 2 noches, creo, después hubo un desalojo. Pero la idea es que ustedes puedan elegir una de las problemáticas relacionadas al tema del hábitat y desarrollar su trabajo final que va a ser para marzo. Entonces empezamos. La cuestión urbana, ¿no? Como tema de estudio, siempre ha sido transdisciplinario. Uno puede decir, bueno, ¿quién se ocupa del estudio de las ciudades? Y un ingeniero civil, que por ahí conoce la infraestructura, la parte que está debajo del suelo, que sabe cómo hacer los desagües pluviales, los grandes colectores cloacales. No, un arquitecto que en realidad tiene que ver más con la vivienda, con los desarrollos inmobiliarios, con los barrios. ¿Qué tipo de especialista es el que esté involucrado en la cuestión urbana? Sin duda, a través de todos los tiempos, ha sido transdisciplinario, ¿sí? Desde el principio del siglo XX. ¿Por qué? Porque también la geografía, la sociología, bueno, hoy el género atraviesa la cuestión urbana. Entonces, en la década de los 50, fundamentalmente las principales disciplinas que tomaban los temas, bueno, la economía, por supuesto, que me estaba olvidando, la política, ¿no? Desde las políticas públicas, por ejemplo. En la década de los 50 es fundamentalmente el urbanismo relacionado específicamente a la planificación urbana, pero casi como proyecto técnico la planificación urbana, es decir, se pensaba la ciudad como sin gente, pero también la sociología ya empezaba a ver una rama de la sociología urbana que tocaba los temas de la ciudad, los conflictos, las desigualdades que se iban dando en la informalidad urbana, y va tocando esos temas sociales, ¿no? Respecto a la ciudad y a la cuestión urbana. Ya a finales de los 70, cuando se hace más evidente, y lo que hablábamos del proceso de la década de los 60, que van creciendo los cordones urbanos, ya el fracaso de la planificación urbana es como que tira el estudio del urbanismo específico como que queda ahí medio tambaleante, porque uno se da cuenta que es casi imposible planificar, porque se necesita una planificación a mediano o largo plazo, los cambios de gobierno, la democracia, bueno, la dictadura que tuvimos y todo, hace muy difícil sostener, por más de que uno tenga leyes, después no se ejecuta, no se implementa, entonces la planificación urbana empieza a perder su vigor, bueno, no me sale, su vigor, y bueno, y aparece esta nueva concepción de ciudad, ya sobre todo con los estudios marxistas y demás, de pensar la ciudad como un espacio de producción social. ¿Y qué significa? Que tanto la sociedad va modificando y armando su espacio en función de cómo está organizado el grupo social, y así tanto como el espacio, ese lugar donde uno se asienta, va modificando al grupo social o va generando diferentes prácticas sociales. Entonces,
esta relación entre las relaciones sociales y el espacio empieza a ser más visible, como que la ciudad no está vacía de gente, que la gente hacia la ciudad y la ciudad hacia la gente. En este sentido, nosotros pensemos en una ciudad tan industrial como Campana, Zárate, que va configurando cierto. Nosotros en esta zona casi siempre tuvimos acceso al desarrollo de viviendas. ¿Por qué? Porque siempre hubo mucho obrero, mucho nivel de empleo a comparación del resto del país. Entonces eso ha permitido que la misma clase obrera, clase media, baja, media, pueda acceder a financiar muchas veces de la mano de políticas públicas, es decir, de la mano del Estado ha podido, y también de las organizaciones sindicales, gremiales, ha podido acceder a esa vivienda. Acá Siderca ha tenido una política muy fuerte, ¿no?, de garantizar la vivienda a sus trabajadores. Lo mismo ha pasado con Toyota. Entonces, esa organización social, específicamente acá en la zona, con las grandes industrias, los grandes puertos, con sindicatos, organizaciones gremiales muy fuertes, posibilitó el desarrollo de cierto tipo de ciudad. Distinto si nosotros nos vamos a, no sé, pensar el Gran Mendoza, o sea, cuáles son las actividades de Mendoza y cómo se configura y cómo se ha configurado el acceso a la vivienda, al hábitat en esa ciudad. ¿Se entiende por qué las relaciones sociales influencian al espacio y el espacio a las relaciones sociales que se dan en esa ciudad, ¿sí? Este concepto de producción social de la ciudad. Ahora se va a cortar y arrancamos de nuevo. Y empieza también a ver en muchos estudios el rol del